La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Se encontraban, quizás por primera vez en su existencia, en un país extraño, llevados, supongo que en barco, desembarcados allí en algún punto de la península, luchando a morir, porque iban a una batalla mortal. Los motivos, etcétera, quedarán también en la interpretación de la historia, pero su sangre quedó allá. Y ahí hay una marca de sangre entre Corea y Colombia. Las marcas de sangre no se olvidan, se tramitan, pasan en los tiempos, van de generación en generación. Deben volverse fructíferas, en mi opinión, no autodestructivas. Y la marca de sangre entre Colombia y Corea tiene que ser muy constructiva. Son 69 miembros de la fuerza pública que fallecieron, sus restos están en la República de Corea. Ellos ya han hecho un trabajo muy importante relacionado con la identificación de ADN de esos restos, y ahora lo que viene es que nosotros como colombianos hagamos la tarea también desde este lado y se puedan cotejar y así lograr pues identificarlos y que retornen al país. Esto arranca de una reunión de dos homólogos de la República de Corea y de la República de Colombia, ministros de Defensa, y hacen un acuerdo de entendimiento, ¿sí? Esto se da en el año 2022, ¿sí? En agosto del 2022, perdón. Y desde ahí en adelante empieza una serie de actividades y una ruta de cumplimiento. Hay algunas informaciones que dicen que algunos de los cuerpos fueron trasladados a Colombia, pero no hay claridad frente a qué pasó con ellos. No sabemos si eso fue real o no fue real. Es lo que se está buscando establecer. El gobierno nacional también ha dado todo el apoyo para que esto arranque y se logre encontrar los restos óseos de los 69 valientes que todavía faltan por reconocer y rescatar. El punto fundamental de ese memorando es la búsqueda de la identificación de esos desaparecidos, pero también viene el tema de compartir información científica relacionada con las muestras de ADN, también viene el tema de rendirles honores, por así decirlo, en alguna medida, reconociendo pues su valor y reconociendo que deben retornar a su territorio. Digamos que hay una particularidad con esos 69, y es que por el rango de edad, muchos de ellos, la gran mayoría, están entre los 18 y 20 años de edad, entonces no tuvieron familia, no tuvieron hijos, entonces nosotros tenemos que recurrir a sus hermanos, a familiares cercanos, primos, porque tampoco hay padres ya en este momento. Entonces la tarea se pone un poquito más difícil, pero de eso se trata de lograrlo. En el año 2024 se lograron establecer contacto con 4 familiares de desaparecidos, 3 acá en la ciudad de Bogotá, 1 en la ciudad de Pasto. Se hizo todo el proceso con medicina legal de levantamiento del tema de las muestras de ADN. Se envió a través de Cancillería por parte del gobierno de Corea y ya se cotejaron las muestras en la República de Corea. Lastimosamente ninguna de las 4 correspondió. Eso se hizo en febrero de 2024, el año pasado. Se mandan las muestras, las recibe Corea, allá Corea hace todo el análisis con los restos óseos que han encontrado, empieza la comparación. En septiembre de 2024 llega el informe de Corea, donde se le informa a los familiares que todavía no han sido encontrados con los restos óseos que hasta ahora se han hallado. Los desaparecidos fueron del Batallón Colombia. Nosotros visitamos
el cementerio donde supuestamente se honra a los caídos allá. En el cementerio no hay nada, hay una serie de tumbas, pero los desaparecidos ni siquiera tienen eso. Hay una franja de la guerra que está entre la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y esa franja, para identificar y entender un poco el contexto geográfico, son 6 kilómetros a lo largo y ancho de esa franja que divide a los dos países. Y usted sabe que por el lado de Corea del Sur pues se hacen las excavaciones. Por el lado de Corea del Norte hay que esperar la voluntad para que permita que eso se continúe haciendo. Hay casos en donde un cuerpo no se puede identificar porque queda totalmente destrozado, evaporado. Por ejemplo, una bomba que le cae de alto poder, le cae encima en el cuerpo, lo destroza y quedan fragmentos que no se pueden identificar. Son 22 países que participaron y como 22 países, por eso hay una organización de rescate de las víctimas de la guerra, donde están liderando Corea con sus recursos, apoyando a que esto se logre hacer para poder identificar los restos óseos que faltan de varios países. Inicialmente, y soy sincera, como el 90% de los colombianos no sabía que Colombia había participado en la Guerra de Corea cuando llegué a trabajar a esta entidad. Pero el empezar a trabajar con veteranos me dio la posibilidad de conocerlos. Yo les hago visita domiciliaria, entonces he tenido la posibilidad de estar escuchando esas experiencias que han tenido, que tuvieron durante la guerra, entonces ha sido un ejercicio muy interesante y muy bonito para mí. Los veteranos de la Guerra de Corea, para nosotros, merecen todo el aplauso, el honor y la admiración. Como cualquier hecho que genera el conflicto, pues trae consecuencias. Dentro de ellas hay temas relacionados con estrés postrauma, que todavía después de 75 años se visibilizan en algunos de los veteranos que participaron de la guerra. Ya son personas mayores de 93, 95 años, muchos ya han fallecido, ¿sí? Cuando fallecen le hacemos los honores militares correspondientes a un veterano de guerra, ¿sí? Siempre y cuando la familia dé el permiso, pero se hace ese acompañamiento, ¿sí? A veces cuando hacen sus narraciones libres hay llanto, hay recuerdos, recuerdan compañeros, situaciones que son bastante fuertes y pues nuevamente eso los lleva a la guerra. Hay para sus beneficiarios, o sea, sus descendientes, programas de educación con el gobierno de Corea que apoya permanentemente y ellos como veteranos también tienen temas de apoyo para temas de acompañamiento y de condecoraciones y de homenajes en sus desplazamientos en aeropuertos y a lugares internacionales. Digamos que las cifras son un poco inciertas. En este momento nosotros tenemos a nivel de la entidad identificados alrededor de 170 veteranos con vida, que hemos podido hablar con ellos, notificarlos y conocerlos. Del año pasado acá pues ha habido bastantes fallecidos, este año llevamos 14 lastimosamente. Muchos ya fallecieron y los que están vivos merecen toda nuestra admiración, escucharlos y seguir escribiendo la historia. También yo he procurado vincularlos en todas las ceremonias y eventos donde se les pueda dar reconocimiento, por ejemplo el 20 de julio, y es también una parte muy bonita de este trabajo porque el bloque de veteranos el 20 de julio es uno de los que más se destaca. El año pasado fue muy bonito ver que uno de los veteranos se salió del bloque, se sentó y todos los militares que pasaban lo saludaban. Estamos en un proyecto de un museo, ¿sí? Ayer tuvimos reunión con los jefes de museos militares y nos abrieron un espacio y entonces vamos a tener un salón para los veteranos de la Guerra de Corea. Lo vamos a traer todas esas remembranzas, todos esos audios, todas esas historias y todos los recuerdos que ellos tienen, físicos también, para hacer un salón muy bonito. Cuando se empezó a hacer el trabajo en la dirección de veteranos, nosotros hicimos cruce con las bases de datos de ASCOBE, de las asociaciones de veteranos pues, que son reconocidas, y también con la Embajada de Corea. Ir a defender a Corea es una muestra de que Colombia es un país que protege los derechos humanos, es un país que protege la democracia, un país que protege las libertades. Ese era el propósito. Colombia ganó de ahí en adelante un prestigio de un país soberano, un país defensor
y un país que está presto ante los organismos internacionales en apoyar a nuestros países que así lo requieran. Hay dos tipos de veteranos de Corea, por así decirlo, los que fueron a la guerra y continuaron su vida militar posterior al servicio, o sea, siguieron como oficiales o suboficiales. Ellos obviamente siguieron con las garantías que prestaba el gobierno nacional frente a la pensión o a la asignación de retiro. Pero en el caso de los veteranos, que son la gran mayoría, que fueron solamente a prestar el servicio militar, ellos empezaron a devengar un bono que se paga desde acá, desde el área de prestaciones sociales de la Dirección de Veteranos. Entonces ellos reciben ese bono, pero ese bono tiene una particularidad y es que no tiene características de pensión, por así decirlo. Entonces cuando el veterano fallece, pues ya el bono desaparece. En este momento tenemos alrededor de 160 veteranos que lo están recibiendo. Y ganó también que tuviéramos una hermandad de sangre permanente y de gratitud del gobierno de Corea con Colombia. Por eso la preocupación de Corea de seguir participando por los veteranos de Corea, por sus descendientes y también de contribuir con las víctimas del conflicto actual. Pues yo pienso que el visibilizarlos, eso ha sido lo más importante. De unos años hacia acá ha crecido y ha fortalecido el proceso de visibilización, de que la gente entienda, no solamente de que unos señores que ahorita tienen más de 90 años estudiaron en Corea hace 75 años, sino que vean la importancia de eso. Es muy bonito y a veces es bonito y es triste ver que cuando vienen funcionarios de Corea, ellos sienten un respeto total y absoluto hacia los veteranos. En cambio, los colombianos, pues, es un señor más. La vida no termina con el soldado discapacitado del policía. La vida no termina para la víctima o para sus beneficiarios o esposas, viudas o huérfanos. Aquí hay unos programas de educación que se garantiza por la ley 1699 para viudas y huérfanos, la ley 1699 de 2013, o la ley 14 de 1990, que es la figura que se le da, que las fuerzas llevan a aquellos destacados y los vuelven veteranos de honor. Ante la invasión que hizo Corea del Norte y las pretensiones sobre Corea del Sur, pues era un tema que también estaba dejando enseñanzas que los países que preservan el derecho de las naciones y el derecho de la democracia, pues teníamos que actuar. Y ante ese llamado 22 naciones se unieron. Y Colombia fue el único país latinoamericano y ejemplo. Entonces eso dio respeto a nuestro país. Cuando se produjo la invasión el 20 de junio de 1950 por parte de Corea del Norte a Corea del Sur, la Secretaría General de la ONU condenó el ataque, condenó la invasión y los conminó a regresar a su territorio. Pero al mismo tiempo hizo una invitación, una convocatoria a los países miembros de la ONU para que participaran en defensa de la democracia de Corea del Sur agredida. Claro que tiene mucho que ver con el tema de desplazamiento, de entrenamiento y de capacitación de nuestros hombres. Y eso fue un despertar antes y después de la guerra de Corea. Esa convocatoria la respondió quien en ese momento era presidente de Colombia, que era Mariano Ospina Pérez, el 7 de agosto de 1950. Subió, ganó las elecciones, subió al poder y en octubre 25 de 1950 produjo el decreto 3230 de octubre de 1950 y determinó que la fragata Almirante Padilla iría a Corea. Primero un entrenamiento con los Estados Unidos y luego un desplazamiento de más de 17.000 kilómetros para llegar allá. Por aguas turbulentas, aguas desconocidas, pero fue el despertar de todas las capacidades de nuestras fuerzas, Armada Nacional y Ejército Nacional, y hacer parte de los contingentes que llegaron de diferentes países. Posteriormente, Laureano Gómez, el decreto 3930, produjo un decreto en el mes de diciembre de 1950
creando el Batallón Colombia, que no existía. Pasó un año, y un año después el batallón estaba listo, y un año después de haber comenzado la guerra en Corea, ya el batallón viajó a Corea. Mostrando a nuestros soldados arrojo y valentía y reconocimiento mundial e internacional. Eso también fue un aprendizaje para nosotros y un aprendizaje en las técnicas de combate de guerra regular que nunca habíamos tenido, ¿sí? Que era un cambio en las tácticas y estrategias militares. Y ese aprendizaje que nos ha servido a la actualidad y que día a día pues tenemos esas condiciones y esas capacidades con nuestros soldados de tierra, mar y aire y nuestra Policía Nacional. La labor principal de las fuerzas navales participantes fue el control del mar. Ese control del mar fue lo que permitió que el millón de hombres que había en tierra comieran todos los días. Una labor importante. El suministro, no solamente la comida que les llegaba, sus raciones, buenas o malas, pero les llegaba, solamente por mar. No sé si las personas condecoradas ahora recuerden los paisajes, las aldeas de aquel momento, los momentos en que se encontraban quizás con una familia campesina por allí, en un rincón, en un recodo, subiendo una montaña o al final de la montaña. Nosotros ni sabíamos que existía Corea. ¿Sí? Sabíamos que íbamos para Corea por un ideal que nos llevamos acá, que era defender a la República de Corea del Sur para la democracia de ellos. Los miembros de las Naciones Unidas, de los ejércitos de las Naciones Unidas que estuvieron en Corea, no sabían dónde quedaba Colombia, no conocían, nos confundían, decían, ¿de dónde es usted? De Colombia, decían, oh, Estado de Colombia. Entonces teníamos que aclararles que era tal, no sé qué cosa, el primer país de Sudamérica, etcétera, y así conocieron, supieron en dónde quedaba el batallón, en dónde quedaba Colombia. El impacto inicial fue desolador, porque todas las casas, carreteras, todo estaba destruido, arrasado. Y la miseria y la mendicidad, la gente sin abrigo, sin casa. Solo cuando uno está allá es cuando se da cuenta la responsabilidad, el miedo tan tremendo que lo acompaña a uno, el temor, es decir, pero ya no hay nada que hacer. Ya está uno allá, en el frente de batalla. Este que está aquí soy yo, en el frente de batalla, en una línea de fuego, ¿sí? Estábamos, y mi compañero, el que está a la izquierda, se llamaba Juvenal Rojas. Y como cosa especial se lo cuento, que esta foto fue tomada 2 días antes de que él muriera ya en el frente de batalla. Y el día que murió, en las horas de la mañana, regresaba de una ceremonia especial por haber recibido una condecoración y ascenso a cabo segundo. Cuando comenzaron los combates para recuperar el paralelo 38, se salió el general Polanía Puyo a defender la democracia del mundo, porque a eso vinimos, y manoteando todo, y él había abandonado donde debía estar, dándonos valor, se fue adelante en la línea de combate. Un día, al comandante de nuestro buque, Darío Forero González, se le ocurrió, no sé, posiblemente con permiso, pero se le ocurrió tirar el ancla, bajamos el motor, y algunos tripulantes, unos 4 o 5 entre ellos, yo estaba, bajamos a tierra, caminando por la playa. Había una pequeña colina al lado de la playa, y en la punta de la colina una casa, la única casa que se veía. Salió una señora de mediana edad, obviamente
empezó a hablar en coreano, no entendíamos. La señora nos invitó a seguir a su casa. Una habitación desocupada, sin muebles, unas cajas, lo que puede ser en una guerra. Después de una conversación de esta manera, el idioma de las señas, las gesticulaciones, le dijimos que era de Colón, que éramos de Colombia, y le hicimos un mapa así a mano, un papel, un lápiz, que era la esquina de la parte norte de Sudamérica. Entonces, Colombia. Cuando ella entendió que nosotros éramos colombianos, se levantó de donde estaba, se precipitaba a una esquina, escarbó en una caja como una especie de baúl, escarbó allá y sacó un disco long play. Ese long play, la emoción nuestra para mí es inolvidable. Un disco de música colombiana. No recuerdo obviamente el nombre de la señora, por supuesto, ni siquiera lo entendí. Pero la emoción me perdura. Ese día se nos las lágrimas de pensar que esa señora, con todos los problemas que pudo haber pasado en medio de la guerra, Susuri guardaba como única pertenencia valiosa un disco colombiano. Digamos, a veces cuando hacen sus narraciones libres, hay llanto, hay recuerdos, recuerdan compañeros, situaciones que son bastante fuertes y pues nuevamente eso los lleva a la guerra. Tuvo que ver con la historia de un soldado que estuvo en una trinchera bastante tiempo con un oficial y ya se les acabó la munición, se les acabó todo y lo único que quedó fue la bayoneta y con esa se defendieron y salieron heridos pero no se dejaron asesinar. Entonces fue una historia bastante fuerte. La contó desde desde el orgullo también de haber dicho pudimos salir de ahí, estando heridos, estando ya casi que derrotados, porque ellos lo que esperaban era que los soldados iban entrando de a poquitos, como para matarlos, y finalmente no pudieron, entonces es como eso decir, lo logramos, o sea, salimos de ahí, pudimos hacerlo. Yo no sé si ustedes saben que hay un veterano de la Guerra de Corea, que todos cuando fueron eran del Batallón Colombia y de la Armada Nacional. Y hay un veterano que pertenece a la Fuerza Aérea. Y usted dirá, ¿por qué hay un veterano de la Fuerza Aérea? ¿Sí? Pues porque este señor soldado, que fue jovencito allá, se enroló con el Batallón Colombia y cuando regresó siguió su carrera en el Ejército Nacional y llegó hasta el grado de sargento segundo en el Ejército Nacional, pero estudió Derecho, ¿sí? Inquieto por seguir preparándose. Y cuando se gradúa como abogado, siendo sargento del Ejército, aplica para una convocatoria que hace la Fuerza Aérea Colombiana para cuerpos administrativos, ¿sí? Y pasa a ser seleccionado y a hacer acto en la Fuerza Aérea, entonces regresa, renuncia al Ejército y se viene a la Fuerza Aérea e ingresa como oficial a la Fuerza Aérea, ¿sí? Y sigue su carrera como oficial en la Fuerza Aérea y llega hasta el grado de teniente, creo, de la Fuerza Aérea. Al grado de teniente de la Fuerza Aérea Colombiana, ya cumple su tiempo de servicio, su derecho a sueldo de retiro y se retira como teniente de la Fuerza Aérea Colombiana, veterano de la Guerra de Corea. El hijo de él pues se preocupó de que si había forma de que él fuera algún día un cargo honorífico dentro de la Fuerza Aérea, porque era ejemplo ante las generaciones de la Fuerza Aérea, de decir, tenemos un veterano de la Guerra de Corea en la Fuerza Aérea y para nosotros todo pues es un ejemplo y lo vemos orgulloso y lo vimos en la celebración de los 75 años de la Guerra de Corea aquí en el auditorio, que llegó con su uniforme de brigadier general. Entonces está uno ahí sentado ahí cuando se oye el disparo, se oye lejos, ¡tac! Y el zumbido de la granada. Bótese uno al suelo a ver si no le cae o si le cae. La artillería enemiga nos acosó tanto que tuvimos que saltar del vehículo en que íbamos con el general Valencia, el capitán en esa época, y con otros señores, y caímos en unos pozos sépticos. Eso fue tremendo, pero era la única manera de salvarse uno, de que no le cayeran las bombas encima. En esta fotografía es en verano. Como se ve, ni el árbol tiene una hoja. Mire la foto de arriba.
en pleno invierno. Todo eso era normal, porque en la guerra no para porque hay invierno, sigue exactamente igual. Y este otro compañero se desapareció allá, figura en la lista de los desaparecidos. Eso quiere decir que quedaron enterrados por los bombardeos en las líneas de arrastre, en las zanjas de arrastre, les cae tierra y quedan totalmente enterrados ahí. La ida a Corea para mí transformó mi vida. Eso me dio una visión diferente de la vida. Sí, me mostró que había mucho más mundo, que había muchas cosas por hacer, cómo vivían allá. Aprendí mucho, aprecié mucho lo que es una guerra. Es una tarea incansable, o sea, hasta que nos dé el tiempo y la distancia para hacerlo, pero lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué nos falta? Falta el apoyo que se vincule en nuestras empresas privadas. Falta que también resaltemos y valoremos el veterano, que cuando veamos un veterano, sintamos como se siente en muchas partes del mundo admiración por ese veterano, dignidad por ese veterano. El título de veterano es un título que debemos de verdad sentir y agradecer, porque es una persona que le brindó su juventud, le brindó mucho, brindarle lo más importante que tenía en la vida. Digamos que es una deuda que tenemos todos los colombianos con ellos y entonces cualquier situación, cualquier ayuda que se pueda brindar a los veteranos de guerra es bienvenida. Lo más importante que estamos en deuda con ellos, que reconozcamos el valor que ellos tienen, que reconozcamos el arrojo. Algún soldado alguna vez me dijo una frase y lloró cuando me la dijo, lloramos los dos, relacionada con que alguien, no me acuerdo, alguien muy importante le dijo algo así que como si hubiera tenido 10 batallones Colombia hubiera ganado más rápido la guerra. Entonces eso es muy bueno. Alianza Corea-Colombia debería crecer como un eje propio, no dentro de la geopolítica mundial que a veces ni nos ve y no tiene en cuenta nuestros problemas, sino como dos países que como hermanos supieron enfrentarse conjuntamente, colaborarse conjuntamente en los campos de batalla, y eso genera una camaradería que nunca se olvida. Ahí se construye una hermandad, se siente el hermano cuando se está al lado de alguien que también arriesga su existencia, y colombianos y coreanos allá lo hicieron. La Secretaría de Transparencia continúa su lucha contra la corrupción para recuperar la confianza ciudadana. Por eso sancionó con el decreto 1600 de 2024 la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción. Esta cuenta con 8 líneas de acción para fortalecer la transparencia en la gestión pública, promover la participación ciudadana, el control social y la articulación interinstitucional. En Colombia, la lucha contra la corrupción avanza. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.